nuestra Biblia en el libro de Isaías capítulo 54. Isaías 54. El verso 2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitarás las ciudades asoladas. Yo creo que es hora de elevar nuestro nivel de expectativa. Díganle al que tiene a un lado: es hora de elevar nuestro nivel de expectativa. Es hora de elevar nuestro nivel de expectativa. Estoy hablando de nuestro nivel de fe. Estamos entrando en el segundo mes del año y nuestro nivel de expectativa, nuestro nivel de fe tiene que comenzar a crecer a niveles excepcionales. Y lo digo porque los cristianos, los que buscan al Señor, los que viven bajo la voluntad de Dios, los que han entendido que primero buscar el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura, que estamos viviendo tiempos excepcionales, que son los tiempos que Dios ha marcado para la vida de la iglesia. Y yo digo que vivimos lo que otros no quieren vivir, porque por más que vengan a la iglesia, por más que estén sentados al lado de nosotros, hay gente que no quiere cambiar su expectativa de vida, hay gente que no quiere cambiar su conducta y su ritmo de vida, hay gente que todavía quiere vivir en sus cuestiones, en sus acciones, en sus malas actitudes, en sus malas formas, en sus malas conductas, en sus malos principios, y no están dispuestos a cambiar esa atmósfera que hay alrededor nuestro. Yo vivo en una atmósfera de milagros. ¿Cuántos dicen: yo vivo en una atmósfera de milagros? Y vivir de la forma que Dios quiere, vivir de la forma del método como Dios quiere que vivamos, viviendo bajo su propósito, bajo su verdad, es ser bendecido. Y ser bendecido a veces molesta a nuestro vecino, molesta al que tenemos al lado, molesta a nuestra familia, molesta a nuestros esposos, nuestras esposas, porque hemos decidido vivir de una forma diferente, de una acción diferente, y queremos vivir bajo el propósito de Dios. En el vivir bajo ese propósito, puedo llegar a comprender que las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Y qué estoy diciendo con que las cosas viejas pasaron? Que tengo que terminar con un montón de cuestiones de las cuales todavía las vengo cargando sobre mis espaldas. Díganle que tiene al lado suyo: es tiempo de acabar con la historia de ayer. Es tiempo de acabar con la historia de ayer. Es tiempo de terminar con el pasado. Hay algo por delante que Dios nos está presentando y nos está poniendo continuamente, que es lo que nos va a llevar a elevar nuestro nivel de expectativa. Mientras nosotros estemos ligados, estemos atados e encadenados a las cosas del ayer, no vamos a poder avanzar por el solo hecho de que estamos estancados y estamos paralizados en las cosas que hemos vivido hasta el día de ayer. Nosotros tenemos que elevar nuestra expectativa de fe. Nosotros tenemos que elevar nuestro nivel de expectativa y empezar a vivir los futuros o el futuro que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Afecta la vida de aquellos que no quieren ser diferentes. Claro que afecta. Afecta al que no quiere cambiar la historia, le molesta la predicación, le molesta ver cómo otro prospera, le molesta ver los milagros, le molesta ver el cambio de acción, le molesta ver el cambio de actitud. Por ejemplo, en estos días veía unos hermanos, estaban conversando con ellos y me dicen: pastor, no vienen a la iglesia, no son de esta iglesia. Y una de las preguntas que me hacían es: ¿usted acepta estos días de feriado de carnaval? No es mi problema. Mi problema ya está solucionado. Y me dice: sí, pero usted es pastor y usted tendría que darnos una explicación respecto a los días de carnaval. Y le pregunto: ¿qué opinas vos de los días de carnaval?
Y bueno, yo estoy de acuerdo. Yo el lunes voy a aprovechar y me voy a ir a bailar, ¿no? Me voy a ir, total es día lunes, no hay culto, no hay nada. Ahora, está mal lo que voy a hacer. ¿Y para qué me lo preguntas de Dios? ¿Para qué me lo preguntás si la decisión ya la tenés tomada? ¿Qué dice tu pastor respecto a esto? Y él no dice nada. Él nos dijo que podemos tomarnos el lunes y hacer lo que nosotros queramos. Y le dije, mira, yo como pastor no te puedo dar el mismo consejo. Porque si yo tengo que hablar del carnaval, tengo que explicarte que carnaval significa carne para Baal. Y Baal es Satanás. O sea que todo lo que estamos haciendo es rendirle nuestra vida al diablo. No hay problema, el que quiere rendirle la vida al diablo se la puede rendir. Nada más que después de rendirle la vida al diablo, vas a tener que venir corriendo a buscar que Dios solucione todos tus problemas. A buscar que Dios sane toda tu dolencia, a buscar que Dios haga un milagro en tu vida, porque tu vida está completamente hecha pedazo, porque siendo cristiano y habiendo buscado el propósito de Dios, te apartaste del propósito de Dios. Ahora, ¿a cuánto les gusta ir a bailar y no les gusta lo que estoy diciendo? Entonces, molesta cuando uno dice esto por el solo hecho de querer vivir bajo el propósito de Dios. Un verdadero cristiano no tendría que ir al carnaval. Un verdadero cristiano no tendría que andar en los bailes. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? El gozo del Señor es mi fortaleza. Yo vivo gozoso, vivo alegre, bajo el propósito de Dios. Aleluya. Y es por eso que somos diferentes. Yo no necesito ir al carnaval, yo no necesito andar todo sucio o lleno de barro o lleno de pintura para decir que pertenezco a esta sociedad. Yo no necesito pertenecer a esta sociedad, yo necesito pertenecer al reino de los cielos, donde Jesucristo es el Rey y el Señor de los señores. Es por eso que afecta la vida de un cristiano. Dígale al que tiene al lado. Es por eso que afecta la vida de un cristiano. Es por eso que te tratan de sinvergüenza. Es por eso que te tratan de atorrante. Es por eso que te tratan de ladrón. Es por eso que inventan un montón de barbaridades por el solo hecho de querer vivir diferente a lo que la corriente del mundo te presenta. No me importa todo lo que puedan decir, dígale al que tiene al lado, no me importa todo lo que puedan decir. Yo vivo bajo el propósito de Dios. Pero el que sabe lo que espera de Dios, el que sabe lo que tiene en Dios, el que sabe lo que puede en Dios, eso es lo que eleva nuestro nivel de expectativa, nuestro nivel de fe. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que nosotros somos árboles plantados junto a las corrientes de agua. No me muevo de las aguas del Señor, no me muevo del propósito de Dios, no me muevo de la voluntad de su Espíritu Santo. Y ese árbol plantado junto a las corrientes de agua da su fruto a tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Por eso los cristianos que saben, aman y viven para Dios, viven de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Eso es elevar nuestro nivel de fe o nuestro nivel de expectativa. Sucede literalmente lo que las Escrituras hablan de nosotros. Dios dice que usted es bendecido. Las Escrituras dicen que nosotros somos bendecidos. Las Escrituras dicen que nosotros somos sanos. Las Escrituras dicen que yo camino en gloria. Las Escrituras dicen que yo soy una persona de impacto que transforma todo a su alrededor. Lo dice la Escritura y yo le creo. Yo no soy un mediocre ni un fracasado, yo no soy un mal hablado, ni un mal vestido, ni un mal gestado. Díganle al que tiene al lado, mal gestado. Mal gestado. ¿Sabe lo que es un mal gestado, no? Hola, amigo. No sabes si te saludan o te muerden. Alguno dijo, son más malos que perro atado.
pero de malo no tienen nada, sí de ignorante, sí de gente inculta, sí de gente sin conocimiento, sí de irrespetuoso. Dígale que si usted tiene un mal gestado al lado, dígale, eso es de irrespetuoso, eso es de gente mal gestada, eso es de gente que no tiene conocimiento. Ah, pero usted no sabe cuál es mi problema. El problema no hace a la gente. A nosotros nos hace que tengamos a Jesucristo en nuestro corazón y hemos aprendido a vivir bajo el propósito y bajo la voluntad de Dios, entendiendo y comprendiendo que el gozo de Jehová es mi fortaleza. Por eso estamos nosotros. Gloria a Dios. Y Dios te bendice de tal forma que tenemos que comenzar a entenderlo. Por eso la Biblia nos habla de eso. Extiende tu tienda, extiende tus estacas. Llega un tiempo de crecer, de elevar nuestro nivel de fe, nuestro nivel de expectativa. Ahora, ¿cuál es ese crecimiento en nuestro nivel de expectativa? Lo primero es que tenemos que ensancharnos. Diga, ensancharnos. ¿Qué significa esto? Tenemos que agrandar, ampliar, extender. ¿Por qué Dios le está diciendo ensancha? ¿Por qué Dios está diciendo extiende? ¿Por qué está diciendo alarga? Porque la bendición que viene en este tiempo será tan grande que vas a tener que ampliar. La bendición que viene en este tiempo va a ser tan poderosa que el reino de los cielos se va a empezar a derramar sobre tu vida y vas a empezar a vivir bajo la gloria de Dios, bajo el poder sobrenatural del Espíritu Santo, y ya no vas a tener que pedir prestado, sino que le vas a prestar a otro en la forma que Dios te va a bendecir. Gloria a Dios. Elevar el nivel de expectativa, nuestro nivel de fe. Para que nuestro nivel de expectativa se empiece a elevar, para nuestro nivel de fe empiece a crecer, tengo que aprender a tomar decisiones que vayan contra cualquier pensamiento. Oh, esto es grave acá. ¿Sabe por qué? Porque vamos a tener que romper un montón de cosas. El qué dirán, el qué hablarán, el qué van a decir, el que me voy a enfrentar a mi familia, el que me voy a enfrentar a mis amigos, me van a decir esto, lo que decía Vanessa, ¿no? Cuando su esposa le decía, te roban, te hacen esto y te hacen aquello, como decía Ariel en algún momento, mis amigos me decían, ¿a qué vas a la iglesia? ¿A que el pastor te robe? Y él les llegó a decir, ¿qué me va a robar si no tengo ni trabajo? No tengo ni para comer, ¿qué me va a robar? Y él entendió cuando venía a la iglesia que nunca más se iba a presentar delante de Dios con las manos vacías. Y para que yo no me presente ante Dios con las manos vacías, era Dios quien me tenía que empezar a bendecir. Y así fue, es Dios quien te empieza a bendecir, es Dios quien empieza a abrir las puertas de los cielos, es Dios quien te hace creativo, es Dios quien te hace productivo, es Dios quien te dio el negocio, es Dios quien te empezó a prosperar, es Dios el que puso las bendiciones en tu mano, y a partir de ahí nunca más me presento delante de Dios con las manos vacías. ¿Saben por qué? Porque las puertas se han abierto de los cielos y la bendición de Dios se comenzó a derramar hasta que sobre y abunde. Por eso tengo que tomar decisiones que vayan contra cualquier pensamiento. Ahora, aquellos pensamientos, aquellas habladurías, aquellos que se enfrentan con vos, no te dan de comer. Aquellos que se enfrentan con vos no ayudan a tu familia. Aquellos que vienen y te dicen un montón de barbaridades no están pendientes de tus hijos, de tu esposo, de tu esposo. Aquellos no están pendientes de verte destruir, de verte fracasado, de verte en ruina, de verte en derrota. Pero Jesucristo te quiere ver en victoria. Amén. Mientras el diablo estaba planeando los minutos para hacerte 1000 pedazos, Jesucristo estaba planeando la hora exacta para derramar bendición sobre tu vida y llevarte a niveles excepcionales de gloria, de victoria, de poder, de bendición, de abundancia, y darte todo lo que en el reino de los cielos estaba planeado para tu vida. Eso es Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, a partir de ahí tengo que aprender a tomar decisiones.
Dígale al que tiene al lado, tenés que aprender a tomar Tenemos que decisiones. aprender a tomar decisiones. Ay, pero usted no sabe lo que a mí me pasa, yo no puedo, no lo voy a lograr, me dijeron que soy esto, me dijeron que soy... Me dijeron, pero esa no es la verdad. Dígale al que tiene al lado, esa no es la verdad. Ese tipo fracasado del cual te hablaron, no sos vos. Nosotros hemos sido comprados y redimidos a precio de sangre, y a partir que fuimos comprados y redimidos, nuestra herencia es bendita. Yo tengo una herencia bendita de parte del Señor. Por eso voy contra cualquier pensamiento. Y estoy hablando de pensamiento de ruina, de miseria, de problema, de pobreza. Yo me revelo a eso. Yo no acepto cuando vienen y me hablan de pobreza. Yo no acepto cuando me hablan de ruina. Yo no acepto cuando me hablan de esto. Y cuando me hablan de pobreza, de ruina, ¿estás trabajando? Y no, estoy orando para ver si me vienen a buscar, a ver si me vienen a traer el trabajo a la casa. El trabajo no te va a venir a buscar a la casa. Vos tenés que poner ahí una cosita cuadradita así que marca las horas, y atrás tiene dos botoncitos y dice alarma. Ese vos lo ponés y suena a las 6 de la mañana, y dice la Biblia que el que madruga Dios lo ayuda. Decir al que tiene al lado, a los vagos Dios no los bendice. Así que levantate temprano a buscar trabajo. Y vas a ver cómo la historia va a cambiar. Amén. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. El que no esté de acuerdo vaya a buscar trabajo. Por eso yo me revelo a la miseria, me revelo a la pobreza. Yo me enojo con la miseria, me enojo con la pobreza y con la ruina. Y por eso la Biblia dice, no seas escasa, no te limites. Decir al que tenés al lado, no te limites. Se limite. Ahora, por ahí no solamente me limito, sino que me dejo limitar. Hay quienes me limitan. Hay quienes que tengo alrededor mío que me empiezan a chupar la sangre y me empiezan a frenar en el propósito de Dios y me limitan en el obrar de Dios. Me limitan en el propósito. Me llevan los amigos, yo lo que dicen los amigos, ¿pero qué vas a la iglesia ahora? Vení, vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar un vino. Que ahora sos pastor, ahora sos esto, sos aquello, que ahora te prohíben ciertas cosas y te empiezan a limitar, a tal punto que muchos son tan blanditos. Decirle que te los son blandos. Blandos. Y común encima. Que cuando le dicen vamos a tomar cerveza, o el pastor no te deja. ¿Cómo que no me va a dejar? Vamos a tomar cerveza. Y somos los machos de rana, vamos a tomar cerveza. Vamos a tomar un vino. O te tienen prohibido, tu mujer te prohíbe. Mi mujer, vamos a tomar vino. Pero él sabe que cuando vuelva a casa lo que le espera. Y se dejan limitar, te limitan, porque ese tiempo que vos estás usando para ciertas cuestiones, podría haber estado buscando al Señor principio de toda bendición. Porque Él es mi bendición, porque Él es el que abre, Él es el que me llevó a niveles excepcionales, a niveles de gloria. Entonces, que no te limite. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros hay algo extraordinario y hacemos lo que otros, ¿cuánto hacen lo que otros no se animan? Amén. Yo hago lo que otros no se animan. Así es. ¿Y qué es lo que otros no se animan? A meterse, a estar loco por Jesucristo, a dar su vida por el Señor, a vivir en santidad, a vivir en el propósito de Dios, a vivir de gloria en gloria, de éxito en éxito, de victoria en victoria, de poder en poder, a generar, a producir, a abrir negocios, a generar empresas. Acá hay gente bendita que tiene sueños de empresa, de negocio, y ya lo están comenzando a proyectar. Dale por más, porque este es el tiempo donde tu nivel de expectativa va a empezar a crecer. Hay gente bendita acá. Gloria a Dios. Amén. Hay gente que se anima. Pastor, quiero abrir un negocio. Mientras vos querías aquel lo abrió ya. Pastor, quiero hacer este negocio. Mientras vos querés aquel ya lo está haciendo.
¿Es difícil? No, no es difícil. Hay que proponérselo. Dejar de estafar y hacerlo bien. Dejar de mentir y hacerlo bien. No, no, pero yo quiero hacer un negocio, pero necesito que... Mi hermano, era así. Él te vendía un buzón y decía, tengo este negocio para hacer. Vas, él hablaba más de lo que iba a producir el negocio que lo que iba a hacer él. Cuando él te decía el negocio va a producir esto y va a producir tantos miles de pesos y esto y aquello, pero yo necesito que me presten este dinero y yo sé quién lo tiene. Y quien lo tiene fulano está en mamá. Olvídate. Olvídate. No, pero si vos vas a hablar te lo van a prestar ese dinero. No. Negativo. Pero en un mes nosotros recuperamos el dinero y le devolvemos el doble. No, hacerlo con tus propias ideas. No jodiendo a medio mundo, no embromando a medio... Decirle lo que tenés a los no embromes a medio mundo para hacer algo. Medio mundo para hacer algo. Hacelo bien si lo vas a hacer. Hacelo bien. Entonces tenemos que entender que algo de nosotros hay algo extraordinario. Y hacemos, acá hay gente que hace lo que otros no se animan. Acá hay gente próspera, gente bendecida. ¿Y cómo han hecho, pastor? Se han metido con el dueño del oro y de la plata. Amén. ¿Sabe quién es el dueño del oro y de la plata? Dios. ¿Quién es? Dios. Mi papá. Amén. El Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Y cómo es eso? Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo me meto con el Señor, yo lo busco a Dios de todo corazón, yo me rindo a Él, yo lo busco día y noche, yo estoy en la casa del Señor, yo soy un árbol plantado y le aseguro que las puertas de los cielos se comienzan a abrir sobre su vida y la bendición se comienza a derramar. Pero hay que buscarlo a Él, hay que bendecir su nombre, hay que estar en la presencia de Dios. Aleluya. Nos extendemos a lo grande de Dios. Cuando dicen conmigo, yo me extiendo a lo grande de Dios. Yo me extiendo a lo grande de Dios. Ahora hay mentes finitas, ¿no? Dios es un Dios infinito, un Dios grande, de provisión grande, un Dios que te lleva